Dicen que las bodas son para celebrar el amor, la unión, la familia. En la boda de mi hijo, me senté detrás de una columna cerca de la cocina. Mi vestido no coincidía con los colores de la familia. Nadie me miró. Nadie me preguntó si había comido. Así que recogí mi bolso y salí antes del brindis. El regalo que traje todavía está en el maletero del coche. Me llamo Teresa y toda mi vida he sido madre. Pero ese día me di cuenta de que ya no sabía quién era. El salón estaba lleno de risas, copas alzadas y centros de mesa que olían a flores compradas con prisa. Lucía, la novia, brillaba con ese tipo de luz que no necesita lámparas. Todo el mundo la rodeaba. Todos la admiraban. Yo llevaba un vestido verde oliva que saqué del fondo del armario. Me lo había puesto por última vez en el bautizo de Mateo. Nadie me dijo si estaba bien o mal elegido. Me senté donde me indicaron, en una mesa compartida con los primos lejanos de Lucía. No sabía sus nombres. Ellos tampoco sabían el mío. Desde mi asiento podía ver la pista de baile. Mateo bailaba con su suegra, luego con una prima de Lucía, nunca conmigo. Cuando nuestras miradas se cruzaban, él sonreía con ese gesto rápido que se lanza a los conocidos en la calle, como si yo fuera una vecina del pasado. Las luces del salón cambiaban de color cada pocos minutos. Yo me perdía en ese vaivén de tonos, como quien observa el paso del tiempo sin poder detenerlo. En mi copa había agua con gas. Nadie me ofreció vino. Quizás pensaban que ya había tenido suficiente. O quizás nadie pensaba en mí. Una camarera pasó con una bandeja de entremeses. Me miró de reojo. Dudó. Luego siguió sin ofrecerme nada. En la mesa, una señora con sombrero grande hablaba del crucero que haría en otoño. Yo fingí interés, pero pensaba en Julián, en cómo me habría tomado de la mano bajo la mesa, en silencio, para decirme que todo estaba bien. Recordé su voz. No dejes que nadie robe tu luz, Teresa. Pero ese día sentí que ya no quedaba luz, solo sombra. Vi a Lucía acercarse a mi hijo. Le susurró algo al oído. Mateo asintió. No sé qué fue. Pero después de eso, no volvió a mirarme. Entonces, supe que no había lugar para mí en esa mesa, ni en esa fiesta, ni quizás en la vida de mi hijo. Me levanté. Nadie se dio cuenta. Fui al aparcamiento. El aire olía a césped recién regado y a cigarrillos escondidos. Me senté en el coche con la puerta entreabierta. El regalo, una caja envuelta con cinta azul, seguía en el asiento trasero. Había pasado semanas tejiendo un chal de lana fina para Lucía. Un trabajo lento, delicado. Cada punto era un recuerdo. Cada vuelta, una madrugada sin dormir por cuidar a Mateo cuando tenía fiebre. Pero ya no tenía sentido entregarlo. Lo guardé. Arranqué el coche y conduje sin destino claro, con la radio encendida solo para no oírme pensar. Me llamo Teresa, y ese día supe que algo dentro de mí había comenzado a romperse. Despacito, sin escándalo. ¿Cómo se rompen las cosas cuando ya están cansadas? Cuando regresé a casa, horas después, la calle ahí estaba vacía. El portón se abría con un chirrido familiar que de pronto me pareció ajeno. Entré sin encender la luz. La casa olía a madera antigua y a tiempo estancado. Me quité los zapatos en el recibidor. El eco de mis pasos en el suelo de mármol me recordó que ahora todo era demasiado grande para mí sola. El salón me recibió con el mismo silencio de siempre. Me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo no supe qué hacer con mis manos. La radio seguía encendida en algún rincón, pero solo se oía estática. No tuve fuerzas para buscar el botón. Me quedé sentada en la penumbra, las manos en el regazo, mirando hacia donde solía estar el viejo sillón de Julián. Ya no estaba. Lo regalé cuando Mateo se mudó. Había dicho que ocupaba demasiado espacio. El silencio de la casa no era nuevo, pero esa noche pesaba más. Como si las paredes respiraran despacio, esperando algo que no llegaba. O tal vez algo que ya no volvería. Me levanté y caminé hacia el mueble del comedor. Las fotos estaban alineadas como siempre. Mateo con su uniforme del colegio. Nosotros tres en la playa de Benicassim, cuando aún teníamos los pies llenos de arena y el corazón lleno de promesas. Julián sonreía en todas las fotos, como si supiera algo que yo no. Tomé una de ellas y la acerqué a la lámpara. El cristal estaba polvoriento. En la imagen, Julián tenía el brazo sobre mis hombros. Yo llevaba el pelo recogido y una flor de tela en la blusa. Mateo tenía 5 años. Sujetaba un cubo rojo con conchas. Recordé esa tarde.
cómo corríamos por la orilla, cómo Julián me miraba cuando creía que no lo veía, y cómo me susurró al oído mientras Mateo dormía en el coche de regreso. No dejes que nadie robe tu luz, Teresa. Era una frase sencilla, pero él la decía con una fe que aún me duele recordar. Caminé hasta la cocina. Abrí el cajón donde guardo las cosas que no uso pero no puedo tirar. Entre unas llaves viejas y facturas sin abrir, encontré la grabadora de voz que Julián usaba para dictar cartas cuando ya le temblaban las manos. La encendí y escuché solo silencio. Luego, un chasquido y su voz. Querida Teresa, si estás escuchando esto es porque no estoy. Pero no llores, amor. Tú siempre has sido más fuerte de lo que crees. Pausé la grabación. No podía más. Apoyé la cabeza en el marco de la puerta. El suelo estaba frío, el aire también. El reloj marcaba la 1:15. Pero el tiempo, en esa casa, se había detenido hacía años. Subí lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía como si protestara. Me detuve ante la puerta cerrada del cuarto de Mateo. La abrí. Todo seguía allí. La estantería con libros de ciencia ficción, las medallas del equipo de natación, una mochila colgada detrás de la puerta. Me senté en su cama, tomé la almohada y aspiré su olor. Aún quedaba algo de él allí, o de quien fue alguna vez, porque el hombre que vi hoy no era el niño que crié. Me tapé con su vieja manta azul y cerré los ojos sin esperar dormir. Solo quería desaparecer un rato, desvanecerme dentro de los recuerdos, porque en ellos aún era madre, aún era esposa, aún era yo. La luz de la mañana entraba oblicua por las cortinas. Teresa no había dormido, pero se había levantado temprano. Como siempre, puso agua a calentar para un café que no pensaba terminar. Llevaba puesta una bata de franela clara, el pelo recogido sin cuidado. Estaba sentada en la cocina cuando sonó el timbre. Un sonido largo, insistente, de esos que no esperan. Se levantó sin prisa, como si ya supiera que al otro lado no habría buenas noticias. Al abrir, se encontró con Lucía, vestida con un abrigo camel ajustado, gafas de sol que no se quitó de inmediato. A su lado, un hombre alto, delgado, trajeado, con una carpeta de cuero bajo el brazo. «Hola, Teresa», dijo Lucía, con voz dulce casi melosa. «Espero que no te moleste que hayamos venido sin avisar». «Buenos días», contestó Teresa con neutralidad. Se hizo a un lado para que pasaran. El hombre se presentó como Don Álvaro, notario. Saludó con un leve gesto de cabeza. Teresa no respondió. Cerró la puerta y los condujo al salón. Lucía se sentó con elegancia, cruzando las piernas. Don Álvaro se acomodó a su lado, abriendo la carpeta con parsimonia. Teresa permaneció de pie, con los brazos cruzados. «Verás», empezó Lucía, «Mateo está muy ocupado con el trabajo y la mudanza. Y pensamos que sería más fácil venir nosotros a hablar contigo directamente. Hay unos papeles que necesitamos que firmes». «¿Papeles?», Teresa arqueó una ceja. «¿Qué tipo de papeles?». «Cosas simples, mamá», dijo Lucía, dejando caer el mamá con una naturalidad ensayada. «Cuestiones de propiedad. Mateo quiere reorganizar todo para que sea más práctico de gestionar. Tú sabes, con lo del piso nuevo, los bancos piden claridad en la titularidad de los bienes». Teresa no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la ventana. Corrió un poco la cortina. El cielo estaba limpio, pero el aire tenía esa pesadez previa a una tormenta. «¿Y por qué necesitan mi firma?». Lucía titubeó apenas un segundo. Don Álvaro tomó la palabra. «Verá, señora Teresa, su difunto esposo dejó ciertos documentos donde algunas propiedades figuran a su nombre. Esto complica la operativa financiera de su hijo y su familia. Nada cambia realmente para usted, solo es una formalidad». «¿Y qué gano yo con firmar?», preguntó Teresa, sin mirarles. Lucía sonrió con falsa ternura. «Tranquilidad. Mateo solo quiere asegurarse de que todo esté en orden. Pensó que era lo mejor para todos, especialmente para ti, que ya no necesitas tantas preocupaciones». Teresa se giró lentamente. Su mirada ya no era suave. «Yo no tengo tantas preocupaciones, Lucía. Hasta que vienen a mi casa sin avisar, con papeles y sonrisas vacías». Lucía cambió de postura. Don Álvaro, imperturbable, deslizó los documentos sobre la mesa de centro. «Puede leerlos con calma», dijo. «No hay prisa, aunque lo ideal sería firmarlos hoy, para evitar más trámites». Teresa se acercó y hojeó sin sentarse. Vio su nombre muchas veces. Vio frases que no entendía completamente. Supo
sin necesitar traducirlo todo, que algo no encajaba. ¿Dónde está Mateo? Lucía bajó la mirada. En una reunión importante. Por eso nos encargó esto a nosotros. Claro, murmuró Teresa. Tomó los documentos, los cerró con calma y los colocó sobre la chimenea, sin intención de volver a tocarlos. No voy a firmar nada hoy, ni mañana. Necesito pensar, leer, entender. Esto no es un plato de lentejas, es mi vida. Lucía se levantó, incómoda. No queremos crear tensión, Teresa. Mateo solo quería ayudarte. No necesito ayuda para decidir lo que me pertenece, dijo Teresa, sin levantar la voz, pero con un peso que llenó el salón. Don Álvaro cerró su carpeta con un leve suspiro. Lucía se acercó a Teresa, quiso tocarle el brazo, pero ella dio un paso atrás. Gracias por venir, dijo Teresa. La puerta está ahí. La puerta se cerró con un leve clic, un sonido suave, pero definitivo. Teresa se quedó sola en el salón, de pie, frente a la chimenea. Los papeles seguían allí, como si la casa entera los observara, en espera de una decisión. No los miró más. Caminó lentamente hasta el sofá. Se sentó, se descalzó. El silencio volvió a caer sobre la casa, pesado como una manta húmeda. Miró sus manos, manos que habían cocinado, curado fiebre, cosido botones, limpiado rodillas raspadas, acariciado frentes cansadas. Manos que ahora temblaban, no de edad, sino de algo más profundo, desconfianza. La voz de Lucía aún resonaba en su cabeza. Para que no tengas preocupaciones. ¿Desde cuándo su vida se había convertido en un estorbo administrativo? Se levantó con un suspiro, caminó hacia el pasillo del fondo. Allí, entre las sombras, estaba la puerta cerrada del despacho de Julián. No entraba allí desde... ¿Cuándo? ¿El funeral? ¿La última Navidad juntos? No lo recordaba con claridad. Abrió la puerta despacio. El polvo se arremolinó en el aire como si saludara. El cuarto olía a cuero viejo y a tinta seca. Todo estaba igual. La lámpara de escritorio, el reloj de bolsillo sobre la repisa, los libros alineados por orden alfabético. Teresa acarició el respaldo de la silla, se sentó, encendió la lámpara. La luz cálida reveló una libreta de tapas gastadas. La abrió. Letras firmes, redondas, en la letra de Julián. Confía en tu intuición. 3 palabras, solas, en el centro de la página. No era una nota olvidada, era un mensaje dejado a propósito. Teresa cerró los ojos. Lo vio frente a ella con su camisa de cuadros. Ese gesto torpe de rascarse la nuca cuando dudaba de algo. Lo oyó decir su nombre. Teresa. Así, sin diminutivos. Con la voz entera, profunda, sin adornos. Recordó la última vez que hablaron de Mateo. Él ya intuía lo que ella se negaba a ver. No se trata de quererlo menos, había dicho. Se trata de no dejar que te borre. Una lágrima rodó por la mejilla de Teresa sin que ella se molestara en limpiarla. Se levantó y abrió la puerta del pequeño armario al fondo del despacho. Allí estaba la caja metálica donde Julián guardaba sus papeles importantes. Intentó abrirla, cerrada. Buscó la llave en el tercer cajón, debajo del álbum de fotos. Ahí estaba, como siempre. Al abrir la caja, encontró carpetas etiquetadas con su nombre, escrituras, certificados, papeles del banco, todo a su nombre, y entre los documentos una carta doblada. El sobre decía, para Teresa, solo si alguna vez dudas. Se sentó de nuevo, abrió la carta. Amor mío, si estás leyendo esto, es porque algo dentro de ti empieza a preguntarse si todo este camino ha valido la pena. Y la respuesta es sí. Cada día contigo, incluso los difíciles, fueron mi mayor fortuna. Guardé estos papeles porque sabía que un día, quizás, tendrías que recordarte a ti misma quién eres. No permitas que la cortesía te impida ver la intención. No todos los que sonríen te desean bien, pero tú sí sabes. Siempre has sabido. Confía en tu intuición. ¿Cómo confié yo en ti? La voz se desvaneció entre las paredes. Teresa apoyó la carta contra su pecho. Respiró hondo. Ya no lloraba. Solo escuchaba el silencio y, dentro de él, su propia voz empezaba a hablarle. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sentía claridad. Las escaleras al sótano crujían con cada paso, como si el tiempo no las hubiera perdonado. Teresa bajaba despacio, con una linterna en la mano, aunque sabía de memoria cada escalón, cada rincón de ese subsuelo. Hacía años que no bajaba, no desde que Julián. El aire era denso, con olor a humedad y madera antigua.
Los muros estaban cubiertos de sombras. Allí abajo, el pasado dormía. Teresa encendió la luz de techo, un bombillo desnudo que parpadeó antes de iluminar del todo. En una esquina, debajo de una lona gris, estaba el viejo baúl de herramientas de Julián. Sobre él, cajas de libros, unas botas gastadas, un ventilador sin hélices. Movió los objetos con esfuerzo. Las manos le temblaban, pero no por el cansancio. Era una mezcla de vértigo y certeza, como quien se acerca a algo que ha estado esperando sin saberlo. Debajo de todo, casi oculto, estaba el cofre, metálico, gris opaco, con una cerradura sencilla. Julián siempre le decía que algún día le mostraría lo que había dentro. Ese día nunca llegó. Teresa buscó la llave en la cadena que colgaba en la pared del fondo. Allí estaba, oxidada, pero intacta. La introdujo en la cerradura. Giró. Un clic seco rompió el silencio. Abrió el cofre. Adentro, envueltos con una tela de lino, había documentos ordenados con una precisión casi amorosa. Escrituras de terrenos, cuentas bancarias, pólizas de seguro, incluso acciones de una pequeña empresa de ronda. Todos a nombre de Teresa. Debajo de esos papeles había una carpeta más delgada. Dentro, una carta doblada con cuidado. El sobre no decía nada. Solo tenía un dibujo. Un girasol. Teresa se sentó en una vieja silla de madera. Abrió la carta con manos lentas. Teresa, si estás leyendo esto, es porque elegiste bajar. Y si elegiste bajar, es porque algo dentro de ti se niega a vivir a oscuras. Durante años, protegiste todo. La casa, Mateo, mi memoria. Pero ahora te toca a ti. No más cuidados para otros. No más deberes impuestos. Te dejo esto porque confío en ti más que en nadie. Estas tierras, estos bienes, esta carta, no son un regalo. Son tu derecho. Te lo ganaste con cada madrugada sin dormir, con cada renuncia silenciosa, con cada vez que tragaste las palabras por mantener la paz. Ahora es tu turno de decidir, sin miedo, con luz. Te amé en cada gesto tuyo que nunca nadie vio, y aún te amo en cada silencio donde sigues siendo tú. Julián. Teresa cerró los ojos. El murmullo de la voz de Julián se disolvió en el zumbido del fluorescente. Abrió los ojos lentamente. No había lágrimas, solo una calma desconocida. Se levantó. Volvió a guardar los papeles con cuidado. Tomó solo los necesarios. Cerró el cofre. Antes de subir, apagó la luz y se quedó unos segundos en la oscuridad. Ya no le daba miedo. En ese sótano, lleno de polvo y memoria, había encontrado algo que creía perdido, el centro de sí misma. Sobre la cama, extendió los documentos, encendió la lámpara. Un gesto firme, una decisión sin alzar la voz. El rostro reflejado en el espejo no era el de una viuda cansada, era el de una mujer que, por primera vez en años, sabía hacia dónde mirar. La mañana estaba clara, con ese sol de invierno que calienta sin quemar. Teresa caminaba despacio por las calles empedradas del barrio antiguo de Madrid. Llevaba un abrigo azul marino, uno que había guardado para ocasiones especiales. Hoy lo era. En su bolso, bien organizados, los documentos que había encontrado en el sótano. A cada paso, sentía cómo la decisión tomaba cuerpo. No era rabia, no era venganza, era otra cosa. Una forma de dignidad que había dormido durante años. Se detuvo frente a una puerta de madera oscura. En la placa dorada, algo oxidada, se leía: Don Horacio Rodríguez, abogado, jubilado, pero aún disponible. Tocó el timbre. Pasaron unos segundos antes de que se oyera el sonido de una cerradura. La puerta se abrió y apareció un hombre mayor, delgado, con bigote blanco y ojos astutos. ¿Teresa?, preguntó como si no necesitara confirmación. Sí, soy la viuda de Julián. Claro que sí, pase por favor. Lo esperaba desde hace 20 años, dijo con una sonrisa apenas perceptible. El despacho olía a papel antiguo, café y madera encerada. Las paredes estaban cubiertas de libros jurídicos, fotos en blanco y negro, diplomas de otro siglo. Teresa se sentó frente al escritorio, sacó los papeles. Los extendió como quien pone las cartas sobre la mesa de una partida que ya ha decidido jugar. Julián me dejó todo esto. Encontré también una carta. Me dijo que confiara en usted. Y tenía razón, respondió don Horacio mientras ajustaba sus lentes. Julián era un hombre precavido. Me entregó copia de todo hace años, por si acaso. Siempre pensó que un día usted tendría que protegerse, incluso de su propio hijo. Teresa bajó la mirada.
no por vergüenza, sino por el dolor silencioso de reconocer esa posibilidad. Mateo ya no es el niño que crié, murmuró. O quizás nunca lo fue del todo. El abogado revisó los documentos con calma. A veces asentía. Otras se detenía para leer 2 veces. Finalmente, levantó la vista. Todo está en orden. Su esposo le dejó a usted el control completo de los bienes, legal y legítimamente. Lo que Lucía y ese notario intentaron hacer raya en el abuso de confianza. Usted tiene más poder del que cree. No quiero pelear, don Horacio. No quiero gritar. Entonces no grite. Decida. Esa frase, dicha con naturalidad, cayó como piedra en agua mansa. Teresa la dejó hundirse en su pensamiento. ¿Qué me recomienda? Constituir un fideicomiso irrevocable. Un fondo que proteja estos bienes de cualquier intento de manipulación o transferencia. Usted seguiría siendo la titular, pero con reglas claras para su uso y destino. Puede dejarlo como legado para quien quiera, o simplemente para usted misma. Teresa asintió. Quiero hacer eso, no por rencor, sino porque por fin entiendo que no tengo que justificarme con nadie. El abogado sonrió, esta vez con más calidez. Eso me recuerda a la Teresa de hace 30 años, la que venía con Julián cuando él aún no tenía ni un solo cana. Teresa también sonrió, una sonrisa leve, nacida desde dentro, no desde la boca. Aquella Teresa se perdió en algún lugar entre los pañales, las facturas y las noches sin dormir. Entonces ha sido un buen día. La hemos encontrado. Teresa salió con una copia de los papeles bajo el brazo. El aire frío le despeinó el cabello, pero no le importó. Cruzó la calle sin mirar atrás. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en cómo explicaría las cosas a Mateo, ni en cómo evitar una discusión, ni en cómo encajar en un lugar donde ya no cabía. Caminaba, simplemente eso. Y cada paso era una afirmación silenciosa de que la vida aún podía vivirse en voz baja, pero con voz propia. El sobre marrón con los documentos del fideicomiso estaba sobre la mesa del comedor. Teresa lo observó un momento antes de abrirlo. No había nadie más en la casa, nadie a quien preguntar, nadie que le dijera si estaba bien o mal lo que iba a ser. Firmó en silencio 1, 2, 3 lugares. Su nombre escrito con trazos firmes, sin temblor. Cuando terminó, dejó la pluma a un lado. Respiró hondo. No sonó música épica. Nadie aplaudió. Solo el leve sonido del papel al moverse bajo sus dedos. Era suficiente. Teresa se detuvo frente a las viejas cortinas del salón. Eran beige, algo descoloridas, cubiertas por una leve capa de polvo que nadie había notado en años. Ella sí, desde hacía tiempo. Pero siempre había otras cosas más importantes. Las descolgó, las dobló con cuidado y las puso en una bolsa. Luego, del armario del pasillo, sacó unas nuevas, lino blanco, livianas, casi transparentes. Las colgó una a una, permitiendo que la luz atravesara por primera vez en mucho tiempo sin obstáculos. El salón parecía otro. Teresa salió al pequeño patio. Allí, entre macetas agrietadas y tierra seca, aún quedaban restos del jardín que una vez cuidó con Julián. Una higuera que apenas daba sombra, una bugambilia que se enredaba en la reja. Tomó la manguera. El agua salió con fuerza, salpicando sus zapatillas. Se rió. Un sonido breve, casi infantil, inesperado. Regó las plantas una a una, no con prisa, no por obligación. El olor a tierra mojada subía como un recuerdo bueno, como un abrazo del pasado. «Ya está bien, ¿no?», dijo en voz alta. De esperar a que todo vuelva a ser como antes, porque no iba a volver, pero eso no significaba que no pudiera volver a empezar. Teresa colocó una cafetera nueva sobre la encimera. La antigua estaba rota desde hacía meses, pero la seguía usando. Como si reemplazarla fuera un acto de traición. Ahora entendía que hay objetos que no sostienen la memoria, solo el polvo. Puso café a calentar. Abrió la ventana. Entró una ráfaga de aire fresco. Las cortinas se movieron con suavidad. Afuera, un niño en bicicleta pasó gritando algo alegre. Teresa sonrió sin saber por qué. Abrió el armario. Separó la ropa que ya no usaba. Camisas que había comprado para salidas que nunca llegaron. Faldas que no le decían nada. Guardó algunas cosas en bolsas. Otras las dobló con cuidado para donarlas. Y en medio del armario encontró una blusa celeste que Julián siempre decía que le quedaba como la primavera. Se la puso.
Se miró en el espejo, el cabello recogido, sin pintura, pero los ojos tenían una luz que no reconocía del todo. No necesito permiso para respirar, ni para quedarme, ni para irme, ni para ser quien soy sin pedir disculpas. Volvió al despacho de Julián, esta vez sin nostalgia. Colocó los documentos del fideicomiso en una caja pequeña, junto con la carta. Encima de todo, una nota nueva escrita de su puño y letra. Mi casa, mi decisión, mi paz. Cerró la caja y la puso en el estante más alto. No por esconderla, sino porque ya no necesitaba mirarla a cada rato. Ya no necesitaba recordarse lo que ahora sabía. Teresa salió al balcón con una taza de té. El cielo se teñía de violeta. Algunas luces se encendían en las casas vecinas. No pensaba en Mateo. No pensaba en Lucía. Pensaba en el viento en su rostro, en el silencio que ya no pesaba, en todo lo que había hecho ese día sin pedir permiso. El reloj marcaba las 5:30. Teresa estaba sentada en su sillón favorito, leyendo un libro de poesía que había comprado en su juventud y nunca había terminado. El té aún humeaba sobre la mesa baja. Todo estaba en su lugar, hasta que sonó el timbre. Se levantó sin sobresalto. Caminó hacia la puerta con paso firme. Abrió. Mateo, más delgado que la última vez, rostro tenso, ojeras. Detrás, Lucía, impecable como siempre, aunque con los labios apretados. «Mamá», dijo Mateo. «Buenas tardes», respondió Teresa, sin moverse de la entrada. Lucía intervino de inmediato. «No queremos molestarte, solo necesitamos hablar un momento». Teresa los observó un segundo, luego se apartó. «Pasen, pero esta vez no traerán papeles sin alma». Entraron. Mateo se sentó sin pedir permiso. Lucía dudó antes de tomar asiento. Teresa permaneció de pie. No era por orgullo, era por posición. Mateo fue directo. «Nos contaron que visitaste a don Horacio, que firmaste algo. ¿Es cierto?» «Sí», respondió Teresa, con la misma calma con la que se anuncia el clima. Lucía cruzó los brazos. «¿Sabes lo que eso significa? ¿Nos dejas fuera de todo? Nos excluyes». Teresa asintió lentamente. «No los excluyo. Me incluyo a mí». Por primera vez, Mateo intentó suavizar el tono. «No lo entiendo. Siempre dijiste que todo esto era para la familia, para que no nos faltara nada». «Y aún lo es», respondió Teresa. «Pero la familia no se construye con amenazas disfrazadas de ternura, ni con firmas a escondidas». Lucía se levantó, dio unos pasos. «No lo hicimos con mala intención. Fue solo por eficiencia. La eficiencia es buena para las cuentas, pero mi vida no es una planilla de Excel», dijo Teresa sin levantar la voz. «Yo no soy un trámite». Mateo la miró, por primera vez, sin saber qué decir. «¿De verdad crees que queríamos hacerte daño?» Teresa se acercó, se agachó levemente para mirarlo a los ojos. «No sé lo que querías, Mateo, pero sí sé lo que hiciste. Y también sé que durante años me callé para que tú no te sintieras incómodo. Me negué a mí misma para que tú pudieras crecer. Eres mi madre y no por eso soy tu posesión». Lucía recogió su bolso, molesta. «Vámonos. No tiene sentido discutir». Pero Teresa no había terminado. Caminó hasta una estantería y sacó una carpeta. Se la tendió a Mateo. «Aquí están las copias del fideicomiso. Lo hice con asesoría legal. Está blindado. No hay nada que firmar. No hay nada que quitarme». Mateo tomó la carpeta sin abrirla. «¿Estás segura de esto?» «Más que de muchas cosas», dijo Teresa. «No me hice fuerte para gritar. Me hice fuerte para decidir». Un silencio espeso se instaló en el salón. Lucía caminó hacia la puerta. Mateo la siguió, pero antes de salir se volvió una última vez. «¿Esto es lo que quieres? ¿De verdad?» Teresa no respondió de inmediato, solo lo miró, y en su mirada había tristeza, pero también verdad. «Sí, Mateo, esto es lo que quiero, esto es lo que soy». Cerró la puerta tras ellos sin apuro. La casa volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes, era uno nuevo, uno que no dolía. Teresa caminó hasta la ventana. Afuera, las nubes empezaban a moverse. Una luz suave se filtraba entre ellas. No se sentía vengativa, ni triunfadora. Se sentía alineada. Por fin, no estaba esperando que nadie aprobara sus decisiones. Por fin, estaba en paz con su voz. Teresa cerró la última caja y se quedó unos segundos en silencio observando el salón vacío.
Las paredes aún guardaban las sombras de tantas conversaciones pasadas, risas breves, silencios prolongados. No sintió nostalgia, solo gratitud por haberlo vivido. Se quitó los guantes de papel Loufoulen, embalaje, apagó la luz y salió, dejando la llave sobre la mesa. El camino hacia Ronda fue largo, pero tranquilo. Paisajes ondulados, campos de girasoles, colinas suaves que se perdían en la niebla ligera del amanecer. Teresa mantenía la ventanilla treta entreabierta. El viento le alborotaba el cabello y a ella no le importaba. En la radio sonaba una copla antigua que conocía de memoria. La cantó sin darse cuenta, en voz baja, mientras el auto avanzaba hacia el sur. La casa estaba al final de un sendero de tierra, pequeña, de muros encalados y tejas rojizas. Un porche con 2 sillas de mimbre, una maceta con lavanda seca y una puerta a holsta azul. Teresa abrió con la llave nueva. Dentro, el aire olía a madera, a campo, a espacio sin historia todavía. El silencio no era frío, era limpio, sin ecos ajenos. Desempaquetó poco a poco. No tenía prisa. Colocó los libros que había elegido llevar. Una tetera de hierro que había comprado en un mercado años atrás. El marco con una foto en blanco y negro de ella y Julián en la feria de Sevilla. No necesitaba más. A media tarde salió al jardín trasero, un terreno rústico, con tierra dura, piedras, alguna flor silvestre creciendo entre las grietas. Se arrodilló, clavó las manos en la tierra, arrancó malas hierbas, removió los primeros centímetros de olvido. No lo hizo para que alguien lo viera, lo hizo para ella, porque el cuerpo también necesita participar del renacer. Plantó romero, albahaca, unos esquejes de bugambilia que una vecina le regaló esa misma mañana. Se manchó las uñas, se le ensució la blusa y no le importó. Cuando terminó, se sentó en el porche. El cielo comenzaba a teñirse de rosa y las primeras luces del pueblo brillaban a lo lejos. Al día siguiente, caminó hasta el centro. Se inscribió en el club de lectura de la biblioteca local. Había visto un cartel en la panadería, mujeres que leen juntas. Preguntó tímidamente si aceptaban a recién llegadas. Le respondieron con un abrazo y una taza de té. Volvió a casa con un libro nuevo bajo el brazo y una sonrisa que no había sentido en años. En los días siguientes, reorganizó los horarios de su vida. Se despertaba con la luz del sol entrando por la ventana sin cortinas. Desayunaba en el porche, con una taza de café humeante y el canto de los pájaros. Escribía en una libreta que había estado vacía durante más de una década. Notas, frases sueltas, recuerdos, a veces pensamientos que no sabía cómo nombrar, pero que ya no necesitaban esconderse. Un mediodía recibió un mensaje de Mateo. No lo abrió, ni lo borró, solo lo dejó ahí. ¿Cómo se deja una piedra en el camino? Visible, pero sin estorbar el paso. Por las tardes, regaba el jardín, barría el porche, tejía algo sin patrón fijo, una bufanda tal vez, un mantel. No tenía que terminarlo, no tenía que explicar por qué lo hacía. Una mañana, al mirarse al espejo, notó algo distinto. No era el peinado ni la ropa, era la mirada más tranquila, menos llena de preguntas, como si finalmente se hubiera escuchado a sí misma con atención. La casa ya no era solo una casa. Era un cuerpo nuevo donde habitar sin miedo. No necesitaba estar llena de voces, ni adornada con recuerdos. Bastaba con el olor a pan tostado, con el sonido de las hojas secas cuando el viento pasaba, con el calor del agua al lavar las manos. Y en ese espacio donde antes había solo vacío, ahora empezaba a florecer algo callado. Algo que no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la libertad. Cada día tenía su ritmo, suave y sin exigencias. Teresa no miraba el reloj, no se imponía tareas. Si tenía ganas de cocinar, cocinaba. Si no, comía pan con aceite y una aceituna. El tiempo ya no era enemigo ni patrón, era compañero. Una tarde, encontró en el mercadillo del pueblo una radio antigua. Funcionaba. La colocó sobre la repisa de la cocina. Por las noches la encendía y dejaba que las voces de la radio le hicieran compañía mientras preparaba infusiones de hierbas. A veces era un programa de cuentos, a veces solo música instrumental. Había algo profundamente humano en no sentirse sola, incluso en el silencio. Un viernes por la tarde, en el club de lectura, alguien propuso un encuentro al aire libre. Llevó una manta, unas galletas de manteca que aprendió a no hacer en su juventud. Se sentó bajo un alcornoque, escuchó a otras mujeres leer en voz alta.
Se rió con ellas, no de cortesía, de verdad, esa risa de garganta, de cuerpo, que hacía años no encontraba el camino. Esa noche, al volver, escribió en su libreta: me he reído y no me ha dolido nada. Un fin de semana, una niña del vecindario le trajo una maceta. Dentro, una planta pequeña, sin nombre, con hojas verdes brillantes. Para su jardín, dijo la niña. Teresa la abrazó. No conocía a su madre, ni sabía de dónde venía la niña, pero el gesto tenía la pureza de lo inesperado. Colocó la planta junto a las otras, le habló bajito mientras la regaba. Poco a poco, la casa fue tomando forma, no solo por los objetos, por las rutinas nuevas, por las pausas sin culpa, por el modo en que el atardecer entraba por la ventana sin pedir permiso. Ya no era una casa de paso, era suya. No por los papeles, por la vida que le estaba dando desde adentro. Una mañana de domingo, se despertó antes del alba. Salió al jardín con una manta sobre los hombros. Se sentó en el banco de piedra que había limpiado días atrás. Frente a ella, el cielo comenzaba a cambiar de color. Ni rosa ni azul, algo entre los dos. El aire era frío, pero no cortante, solo honesto. Se quedó allí. No pensaba en el pasado, ni en lo que habría podido ser. Pensaba en cómo estaba ahora, en cómo respiraba sin pensar, en cómo el dolor se había hecho eco y después se había ido. Y entonces, sin buscarlo, sin esfuerzo, entendió que la paz no llega como un relámpago, llega así, como esa primera luz que no avisa, pero lo cambia todo. Era un martes cualquiera, el cielo estaba encapotado, con esa luz difusa que hace que todo parezca más lento. Teresa acababa de barrer el porche cuando escuchó un coche detenerse frente al portón. Levantó la vista, sin prisa, como quien ya intuye lo inevitable. Mateo bajó del vehículo con una chaqueta que le colgaba del cuerpo. Había adelgazado, tenía barba de varios días, el rostro pálido. Llevaba una mochila al hombro, como si no supiera cuánto tiempo se quedaría. Miró alrededor, como si buscara algo familiar, o como si no estuviera seguro de merecer estar ahí. Teresa no se movió, se quedó en la puerta, las manos juntas, la escoba apoyada contra la pared. Mateo caminó hacia ella con paso inseguro. «Hola, mamá». Ella asintió suavemente. No dijo nada de inmediato. El silencio no era castigo, era espacio. «He estado pensando mucho», dijo Mateo. «¿En todo? ¿Quieres pasar?», preguntó Teresa. Él dudó. Después asintió. Entró en la casa sin mirar demasiado. Como quien entra en terreno sagrado. Notó los cambios, las cortinas claras, las plantas en el alféizar, el olor a albahaca y madera. Todo era distinto, pero profundamente acogedor. Se sentaron en la cocina. Teresa sirvió té. Mateo sostuvo la taza sin beber. Las manos le temblaban apenas. Ella no preguntó por Lucía, tampoco por qué había venido. «No vine a pedirte nada», dijo finalmente. «Solo necesitaba verte». Sin papeles, sin condiciones. Teresa lo miró con ternura distante, como quien observa una fotografía antigua que ya no duele. «Has cambiado», murmuró. «Sí, supongo que sí». Hizo una pausa. «No me di cuenta de muchas cosas, ni cuando vivíamos juntos, ni cuando vine con ella». Teresa bebió un sorbo de té. El vapor se elevaba entre ellos como un velo de calma. «A veces no es que no veamos, Mateo, es que no queremos ver». Él bajó la cabeza. «La casa está bonita». Intentó una sonrisa tímida. «No es grande, pero se siente viva». «Porque por fin hay espacio para mí», respondió ella, con voz suave pero firme. Mateo respiró hondo. «No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento, que me duele haber sido ciego, haber creído que lo mío era más importante que tú». Teresa lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, se levantó, caminó hasta él. No lo abrazó, pero apoyó su mano sobre su hombro. Una caricia breve, serena, no de madre protectora, sino de mujer que elige comprender. «Perdonar no es olvidar», dijo. «Es recordar sin herida». Mateo cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran y al mismo tiempo lo liberaran. «Gracias por dejarme entrar». «Gracias por venir sin exigencias», contestó Teresa. Se quedaron en silencio un rato más. Luego, Teresa le ofreció pan con aceite. Comieron sin hablar, compartiendo un momento simple, sin pasado ni futuro, solo el ahora, sin culpa. Cuando Mateo se fue, el sol comenzaba a romper entre las nubes.
Teresa se quedó en el porche, viendo cómo se alejaba su coche por el camino de tierra. No lloró, no sonrió. Solo sintió una paz silenciosa que se instaló en su pecho. Sabía que el vínculo entre madre e hijo no se restauraba en una visita, pero también sabía que, a veces, lo más valiente no es exigir amor, sino permitir que algo nuevo crezca entre las ruinas de lo viejo. Volvió a entrar. La tetera aún estaba tibia, el libro abierto sobre la mesa, esperando. El día no había terminado, y dentro de ella algo seguía floreciendo. Querida Teresa, no sé exactamente por qué escribo, tal vez para dejar constancia, o tal vez porque después de tanto tiempo escuchando a los demás, por fin quiero escucharme a mí. Recuerdo cuando creía que ser madre era desaparecer poco a poco, que cuidar era sinónimo de callar, que amar era darlo todo, incluso lo que una no tiene. Lo hice con orgullo, con entrega y también con miedo, a veces más del que me permitía reconocer. Mateo era un niño dulce. Julián solía decir que se parecía a mí cuando dormía, pero que tenía su terquedad. Yo quería protegerlo del mundo, quería que no le faltara nada, y sin darme cuenta, fui borrándome. Primero, un viaje cancelado. Luego, un vestido guardado. Después, la costumbre de decir estoy bien, aunque no lo estuviera. Así pasaron los años, con una sonrisa discreta y una soledad que nadie notaba porque yo no la mostraba. Después, vino la muerte de Julián, y con ella, un silencio que no era tristeza, sino desnudez. Me encontré en una casa grande, sola, con ecos en lugar de voces. Hice café para dos durante meses, solo por costumbre. Me acostaba en un lado de la cama, dejando el otro intacto, como si así pudiera mantener algo suyo cerca. Y sin embargo, no me rompí, no del todo. Me doblé como las ramas de los olivos viejos, pero seguí de pie. Años después, la boda, el vestido olvidado, la silla en la esquina, las miradas que no buscaban la mía. Sentí que había cumplido mi papel y que ahora me pedían que me retirara en silencio. Y lo hice. Pero antes de irme, recogí el regalo que nadie abrió. Lo metí bajo el brazo y salí de allí sabiendo, por primera vez, que algo había cambiado. No fuera, dentro de mí. Después vino el sótano, la caja de Julián, su carta, su fe en mí y también mi primer no, dicho sin gritos, sin lágrimas. Un no que era un sí a mí misma. No fue fácil, no lo es ahora. A veces aún me despierto con esa sensación de haber hecho algo mal por priorizarme. Pero luego abro la ventana, huelo el romero del jardín y me recuerdo que cuidarme no es traicionar a nadie, es honrarme. Mateo volvió, solo, sin exigencias, con ojos que ya no pedían, sino que comprendían. No lo abracé, pero le toqué el hombro, y en ese gesto cabía toda la historia que no dijimos. Lo perdoné, no porque olvidara, sino porque no quiero vivir desde la herida. Ahora, en esta casa pequeña, lejos del ruido, me siento completa. No llena, no eufórica, completa, como una piedra redonda que ha sido pulida por las aguas de muchas tormentas. Me levanto con la luz, riego las plantas, leo en voz alta, a veces solo para escuchar mi propia voz. Escribo, cocino para mí, me visto para mí, y en las noches, cuando todo está en calma, agradezco. No por lo que tengo, sino por lo que he soltado. Esta carta no es un cierre, es una apertura, un puente entre quien fui y quien empiezo a ser. No necesito que nadie la lea, me basta con saber que la he escrito. Con cariño, con verdad, con vida, Teresa. El sol se filtraba entre las ramas del almendro, proyectando sombras móviles sobre la tierra tibia. Teresa se agachó despacio, con las rodillas hundidas en el suelo blando. En las manos tenía una pequeña palita oxidada y una planta de lavanda que había estado creciendo en una maceta vieja. Ahora era tiempo de darle espacio. Cavó con cuidado. La tierra estaba húmeda, viva. Colocó la planta en el hueco, cubrió sus raíces, apretó suavemente y luego vertió agua alrededor. Observó cómo el agua desaparecía, tragada por la sed tranquila de la tierra. Alzó la vista. El jardín ya no era un conjunto de macetas dispersas, era un lugar con forma, con intención. Bugambilias trepaban la valla, una hilera de romeros bordeaba el sendero de piedras, y en un rincón de sombra, pequeñas flores silvestres habían nacido sin permiso. Y eso también le parecía hermoso. Respiró hondo. El aire olía a tierra, a savia, a renacimiento. Teresa
se levantó con lentitud, sacudiéndose el polvo de las manos. Caminó hacia el porche, se sentó en una de las sillas de mimbre y observó el jardín como si lo viera por primera vez. Se quitó el sombrero de paja, dejó que el sol le tocara el rostro. Su cabello, ahora completamente canoso, brillaba como hilo de plata bajo la luz. El viento sopló con suavidad. Movió las cortinas, hizo crujir las hojas secas. Pero no era un viento violento, era un soplo cálido, como una caricia. Recordó las tardes en la casa Antuteleva, cuando se sentía invisible entre cuatro paredes llenas de recuerdos ajenos. Recordó las veces que se quedó callada para no incomodar, las veces que sonrió por obligación. Y luego pensó en todas las decisiones que había tomado desde entonces, en los silencios que ahora eran suyos, en la paz que no dependía de nadie. Una mariposa blanca se posó sobre el jazmín que trepaba junto al marco de la ventana. Teresa la observó en silencio. No intentó acercarse, solo la dejó estar. Las voces del pasado ya no gritaban, murmuraban, sí, pero sin peso, como ecos de algo que fue necesario para llegar hasta aquí. Entró en la casa. La luz de la tarde se colaba por las ventanas, dibujando líneas doradas sobre el suelo. En la cocina preparó una infusión de menta. Mientras esperaba que el agua hirviera, hojeó su libreta. Páginas escritas con letra firme, clara. Algunas tachaduras, algunas frases subrayadas. En la última página, una línea solitaria. No quiero ser valiente, quiero ser libre. Sirvió el té, volvió al porche y se sentó. Frente a ella, el jardín respiraba. Nada era perfecto, pero todo estaba en su sitio. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaron a lo lejos. Un perro ladró. Una mujer reía en alguna casa cercana. Teresa no pensó en Mateo, no pensó en Lucía, no pensó en si alguien más vendría, porque ahora, por fin, no estaba esperando a nadie. El sol descendía lentamente. La bugambilia se volvía más fucsia. Las sombras se alargaban. Voice-over final, pausada, entre fragmentos de imagen. Un día dejé de esperar. Dejé de mirar la puerta, de revisar el teléfono, de buscar respuestas en ojos ajenos. Y al hacerlo, empecé a vivir. No como antes, no para otros, sino para mí. En silencio, en paz. Como florece una semilla que nadie ve, pero que siempre estuvo ahí, esperando su momento. La cámara se aleja lentamente. Teresa, sentada en el porche, sorbe el té con lentitud. La luz del atardecer la envuelve. Las plantas se mecen con el viento. El jardín está en flor. Se escucha el último acorde de guitarra española mezclado con el sonido del viento. Pantalla en negro, créditos finales. El canto de los pájaros la despertaba antes del amanecer. Ya no usaba despertador. El cuerpo, como la tierra, conocía su propio ritmo. Teresa se levantaba sin apuro, encendía la tetera, abría las ventanas y dejaba que el aire fresco del campo entrara sin permiso. Luego, se sentaba frente a la libreta y escribía unas líneas. No siempre tenían sentido. A veces, solo eran palabras sueltas, imágenes que llegaban en sueños, recuerdos que no dolían. Hoy he recordado la voz de mamá cuando me peinaba. Cantaba bajito. No recuerdo la melodía, pero sí cómo me hacía sentir, a salvo. Los escritos no eran diarios, eran fragmentos, pedazos de algo que antes había sido demasiado grande para mirar de frente, pero que ahora cabía en una página pequeña. Cada jueves por la tarde, caminaba hasta la biblioteca del pueblo. Allí, bajo una lámpara de luz tibia, se reunía con otras mujeres, algunas mayores que ella, algunas más jóvenes, pero con las mismas ausencias en los ojos. Eran viudas, separadas, solas. No hablaban mucho al principio. Leían un párrafo, una carta, un poema. Teresa no hablaba de sí misma, no hacía falta, pero escuchaba. Escuchaba con una atención que pocas veces había ofrecido, ni siquiera a Julián. Descubrió que en cada mujer había una pena que no se decía, una espera que se había secado con los años. Una de ellas, Mercedes, contaba que cada noche encendía una vela por un marido que nunca volvió de la guerra. Otra, Clara, reveló que había vivido 30 años con un hombre que nunca le preguntó si era feliz. Una tarde, mientras volvían juntas por el sendero, Clara le dijo: «Tu jardín es hermoso, pero lo que más envidio es que te atrevas a tocar la tierra con tus manos. Yo nunca me he ensuciado, siempre me daba miedo no saber qué encontrar». Teresa sonrió con suavidad. Todas tenemos un jardín abandonado dentro, solo hay que decidir si queremos volver hasta entrar.
Esa noche escribió: no somos las únicas heridas, somos también el bálsamo. Cada mujer lleva dentro una raíz esperando agua. El mundo no había cambiado. Mateo seguía lejos. Lucía era un nombre que ya no pronunciaba, pero algo dentro de ella se había abierto. Como si ahora pudiera sostener no solo su propia historia, sino también la de otras. Una mañana, al ver a una de las lectoras llorar en silencio sobre un poema, Teresa se acercó, le ofreció un pañuelo y no dijo nada. La mujer le apretó la mano, nada más. Pero en ese gesto había complicidad, reconocimiento, consuelo. El silencio ahora no era vacío, era fértil. Teresa comenzó a llevar plantas pequeñas al club, regalaba esquejes de su jardín, un poco de lavanda, albahaca, romero. Las otras mujeres los aceptaban con timidez. Una dijo: no tengo dónde ponerla. Teresa respondió: el alféizar basta, la luz hace el resto. Y así, sin grandes palabras, sin anuncios, nacía algo nuevo. Una red de mujeres silenciosas que empezaban a cuidar sus propios jardines interiores. La vida de Teresa no era extraordinaria. No tenía aventuras ni promesas, pero cada día que pasaba tenía más raíz, más pertenencia, no al mundo, sino a sí misma. Querido Julián, han pasado más años de los que me atrevo a contar desde que te fuiste. No me refiero solo al día del entierro, ni a la última vez que escuché tu voz en el pasillo. Me refiero al momento en que dejaste de estar conmigo aunque aún respirabas. El momento en que tú empezaste a hablar menos y yo empecé a inventar respuestas por los dos. Nunca te dije cuánto me dolió tu forma de protegerme. Lo hacías con amor, lo sé, pero a veces me preguntaba si realmente me veías o si solo amabas la idea de mí, callada, serena, predecible. Siempre la misma. Guardé tus silencios como quien guarda una herencia sin abrir. Me convertí en espejo. Reflejaba lo que necesitabas. Me borré sin hacer ruido. Pero quiero que sepas algo. No te culpo. Fuiste mi refugio cuando todo parecía desbordarse. Y aunque muchas veces me sentí sola a tu lado, también fui feliz. En esas pequeñas cosas. El café que me dejabas en la cocina. El abrigo sobre mis hombros cuando me dormía leyendo. Ahora, cuando riego las plantas, cuando limpio las hojas secas, siento que me acompañas de otra forma, más leve, más libre, no como esposo, como memoria buena. Gracias por la carta que dejaste en el cofre. Fue la primera vez que me miraste con toda la verdad, aunque llegara tarde. Con afecto sereno, Teresa. Mateo, tenías 6 años cuando te escondiste debajo de la mesa porque no querías ir al colegio. Dijiste que allí nadie te entendía, que eras demasiado raro. Recuerdo que me senté en el suelo contigo y te dije que ser raro era como tener un mapa secreto en el bolsillo, que algún día sabrías usarlo. No sé si me creíste. Después creciste. Dejaste de esconderte, pero también dejaste de buscarme. A veces pienso que yo misma lo permití, que me fui alejando sin querer, ocupada en protegerte de todo, menos de mí. Cuando te casaste, pensé que te sentarías conmigo a repasar fotos, a reírnos de las torpezas de niño, pero me senté sola, afuera, junto al cubo de basura. Tú no lo viste, y yo no lo dije. No te escribo para que me pidas perdón. Te escribo porque ya no cargo rencor. Me doliste, sí. Pero también me enseñaste algo, que el amor de una madre no se mide por cuánto da, sino por cuánto se atreve a soltar. Ojalá algún día vuelvas, no con arrepentimientos, sino con curiosidad. Me gustaría presentarte mi jardín, no para que lo admires, solo para que lo veas. Con amor sin exigencia, mamá. Teresa, tienes 40 años y crees que todo está bajo control. Has aprendido a anticipar lo que los demás necesitan. Cocinas sin preguntar, te vistes sin ruido, abrazas sin pedir que te abracen de vuelta. Y cuando nadie te mira, lloras en la ducha. Quiero decirte que está bien no poder con todo, que no eres menos por sentirte cansada, que tu valor no depende de cuántas veces digas sí con una sonrisa falsa. Un día vas a mirar tu reflejo y no vas a reconocerte. Vas a tener miedo, mucho, pero también vas a empezar a escuchar esa voz suave que llevas dentro, que llevas años callando. Y esa voz te va a llevar lejos, no lejos del mundo, lejos del olvido de ti misma. Vas a tener un jardín, no solo con flores, con raíces, con tierra entre las uñas. Vas a sentarte en silencio y vas a entender que no necesitas ser fuerte siempre, que basta con ser verdadera. Perdónate antes de que sea tarde. Y cuando tengas dudas, recuerda, no se trata de ser perfecta, se trata de estar viva, con todo lo que eres y aún no sabes tu yo futura. Teresa,
Dobló las cartas con cuidado. No las guardó en sobres, no las escondió. Las dejó sobre la mesa, junto al florero con margaritas secas. Luego, abrió la puerta del jardín. El viento movía las hojas. El sol comenzaba a bajar. No lloró, no sonrió. Solo se quedó ahí, quieta, con la certeza de haber dicho, al fin, lo que nunca se atrevió. Los días en la casa transcurrían como un susurro. Cada rincón tenía su ritmo. La mesa de la cocina sabía cuándo recibir luz. La silla del porche crujía justo antes del atardecer. Las paredes ya no parecían frías, respiraban con ella. Teresa había dejado de buscar ocupaciones. En cambio, permitía que las cosas llegaran. Así fue como conoció a Inés. Una mañana de abril, mientras barría la entrada, vio a una joven sentada bajo el árbol de la plaza, frente a su casa, cabello enredado, mochila pequeña, cuaderno abierto en las piernas. Parecía perdida, pero no asustada, solo suspendida, como alguien que no sabe si quedarse o huir. Teresa cruzó la calle con 2 tazas de té. No dijo nada, solo le ofreció una. Inés la miró, sorprendida, aceptó sin palabras. Al día siguiente estaba en el mismo lugar, y al otro también. Una tarde llovía fuerte. Teresa salió con un paraguas y le dijo, «No es bueno mojar el alma todos los días. Ven». Inés cruzó el umbral con pasos cortos. Entró en la cocina y miró alrededor como quien entra a una casa que soñó de niña. Se sentó. Teresa le dio una manta y pan con miel. No preguntó mucho, solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Días después, Inés empezó a venir sin invitación. Ayudaba a regar las plantas, pelar manzanas, lavar tazas. Un día, Teresa le ofreció aprender a hacer pan. «No sé ni leer una receta», dijo Inés, bajando la mirada. «No hace falta, el pan se aprende con las manos», respondió Teresa. Hicieron pan, tarta de queso, galletas de avena. A veces quemaban algo, se reían. La cocina, que había sido lugar de rutina, se volvió espacio de juego. Una mañana, Teresa encontró a Inés leyendo en voz baja frente a la ventana, un libro de poesía. Con el dedo seguía las palabras, como si fueran huellas. «¿Desde cuándo lees?» «Desde que me enseñaste a no tener miedo de equivocarme». Una vez por semana, Teresa ofrecía una pequeña clase en el porche para 3 niños del vecindario. Usaba piedras, hojas, letras de cartón. No había pupitres ni campanas. Solo una mujer enseñando con paciencia y niños que no tenían prisa en crecer. La casa empezó a llenarse de dibujos, de voces suaves, de pasos descalzos. A veces, al pasar por la cocina, Teresa encontraba una nota en la nevera. «Gracias por el pan», o una flor en una taza vacía. Y sin embargo, seguía habiendo mucho silencio. Pero ahora era un silencio distinto. No era ausencia, era espacio para respirar. Una tarde, mientras tejía junto al ventanal, Inés le dijo, «Tu casa escucha. Hay lugares donde uno entra y todo es ruido. Aquí se escucha lo que no se dice». Teresa no respondió, pero sintió cómo esas palabras se acomodaban dentro de ella como algo que siempre había sabido, pero nunca había dicho. Un día, Inés llegó con una libreta. La abrió con timidez. Había escrito una carta. «No se la voy a enviar a nadie», dijo. «Solo necesitaba sacarla». Teresa asintió. Sabía lo que era escribir sin querer respuesta. Después de un rato, Inés preguntó, «¿Siempre fuiste así?» «¿Así cómo?» «Como si no tuvieras miedo a estar sola». Teresa sonrió sin alegría ni tristeza. «Antes tenía miedo a no ser necesaria. Luego entendí que estar sola no es lo mismo que estar vacía». Inés guardó la libreta. El silencio volvió, pero ahora tenía forma y sentido. La casa seguía siendo pequeña, no tenía lujos, pero cada objeto tenía historia, cada grieta un recuerdo. Teresa no cambiaba los muebles, no pintaba las paredes. Solo limpiaba, ordenaba y dejaba espacio. Era una casa que no imponía, que no apuraba, que no necesitaba ser grande para ser suficiente. Una tarde, Inés se despidió. Le ofrecieron una beca para estudiar repostería en otra ciudad. Teresa preparó pan de canela para el viaje. No lloraron, no prometieron escribirse, solo se abrazaron, largo, callado. Inés susurró, «Gracias por abrir la puerta». Teresa respondió, «Gracias por entrar con el corazón abierto». Cuando se fue, la casa volvió a estar en silencio, pero no se sentía vacía. Era como si conservara la voz de Inés en las paredes, como si supiera que alguien más volvería. Algún día,
Teresa encendió la lámpara, tomó su libreta y escribió: una casa que escucha no necesita hablar. Basta con que acoja sin juicio, como el pan que se parte, como el té que se sirve sin preguntar. Luego cerró la libreta, se acercó a la ventana y observó el jardín. Las plantas seguían creciendo, a su ritmo, sin prisa, sin miedo, como ella. Era un martes sin pretensiones, el cielo cubierto, el aire tibio. Teresa salió temprano con la regadera, como cada mañana. Saludó a los geranios, acarició las hojas del romero, revisó los brotes de la bugambilia. Y entonces lo vio. En el rincón más alejado del jardín, justo donde solía apilar macetas vacías, crecía una flor que no recordaba haber plantado, alta, de tallo delgado, con pétalos de un color entre violeta y azul profundo, casi imposible de describir. No era una flor común, no era de las que se compran en viveros, ni de las que se ven en los libros de jardinería. Se agachó para mirarla más de cerca. La flor se mantenía erguida, como si llevara días allí, esperando ser notada. No tenía olor fuerte, pero sí un aura de algo que no se podía nombrar. Teresa ladeó la cabeza, intrigada. Buscó entre sus semillas, sus apuntes, sus recuerdos. Nada coincidía. Era una flor que no conocía, una que nunca había esperado ver. Cruzó la calle al día siguiente y le preguntó al joven boticario si sabía qué especie era. Él la miró, luego la flor, y negó con una sonrisa. Tal vez el viento la sembró. A veces traen cosas raras desde muy lejos. Regresó a casa y se sentó frente a ella. No intentó moverla ni trasplantarla. Simplemente la regó. Le apartó las piedras, la protegió del sol más fuerte. Pasaron los días. La flor no creció más, pero tampoco se marchitó. Se mantuvo, obstinada y serena. Una niña del vecindario vino a verla. Tenía las uñas sucias y los bolsillos llenos de piedras. Se agachó junto a Teresa y la observó. «Es bonita», dijo, «pero parece sola». Teresa sonrió. «No todas las cosas solas están tristes». La niña pensó un momento. «Tal vez esperaba a que tú estuvieras lista para verla». Teresa la miró, sorprendida por la claridad de esa frase. Y luego asintió sin prisa. Esa noche escribió: «Algunas cosas llegan sin nombre, no porque no lo tengan, sino porque están destinadas a enseñarnos uno nuevo». Los días continuaron. La flor siguió allí, ni más grande ni más débil, una presencia. Teresa comenzó a visitarla cada mañana como si fuera una amiga. No le hablaba, solo se sentaba cerca. A veces leía en voz alta, a veces se quedaba dormida en el banco de piedra, bajo su sombra. Una tarde, mientras el cielo se tornaba dorado, pensó en todas las cosas que había querido controlar. Las decisiones de Mateo, el recuerdo de Julián, su propio papel en el mundo. Y comprendió que lo más bello de su vida había llegado sin que ella lo pidiera, sin que ella lo entendiera. Como la flor, como el jardín, como su paz. No necesitaba saber su nombre, no necesitaba justificar su presencia. Bastaba con verla ahí, viva, persistente, como una verdad que no se discute. Semanas después, la flor perdió sus pétalos, no de golpe, uno a uno, en silencio, como quien se despide sin escándalo. Teresa no se entristeció, solo los recogió y los dejó caer sobre la tierra. La planta permaneció, verde, simple, esperando quizás otra primavera. Y Teresa también, no esperando algo en particular, solo estando, enraizada, disponible. Esa noche, antes de dormir, se miró al espejo y no vio a una mujer sola, vio a alguien completa, como la flor que nadie sembró, como la que floreció, aunque nadie la esperara.